Actualmente, más del 12% de la población mundial tiene 60 años o más. Para el 2030, esta cifra llegará al 14% y para 2050 se duplicará. En Uruguay se acerca al 20% y para el 2050 alcanzará también el 28%. El aumento de la esperanza de vida a nivel mundial, regional y local implica el desafío de desarrollar nuevos productos y servicios centrados en las necesidades y demandas que surgen en esta etapa de la vida. Esto es conocido como la economía plateada. Las personas de 60 años o más representan alrededor del 40% del consumo mundial y conforman el mercado de mayor y más rápido crecimiento en la actualidad. Por eso, desde Pensar en Grande, te invitamos a ser parte del cambio y a innovar en las siguientes áreas de oportunidad: servicios de salud y atención a la dependencia, productos y servicios financieros, empleo y formación, vivienda y transporte, y aceleración y construcción de ecosistemas. Juntos, tenemos la responsabilidad de crear soluciones a medida para su presente y para nuestro futuro. Anímate a pensar en grande. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí darles la bienvenida al evento lanzamiento de Pensar en Grande. Un proyecto que lo que procura es crear soluciones innovadoras para aquellas personas mayores de 60 años. Un proyecto desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por Endeavor Uruguay y por Seniors. Quiero agradecerles especialmente a quienes están aquí en la sala con nosotros y a aquellos a quienes nos están acompañando vía streaming en esta mañana. Un agradecimiento especial a los patrocinadores. Aquí los tenemos: SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Agradecemos también a AFAP Sura y a Hyatt Centric Montevideo. Un especial agradecimiento a las autoridades nacionales que hoy están con nosotros aquí en la sala, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Muchísimas gracias por la compañía en el día de hoy. Pensar en Grande está presente en las redes y les queremos invitar a ustedes a que puedan sumarse y acompañarnos, no solamente durante la jornada de hoy, sino a lo largo de este proyecto, que es todo un proceso. Pensar en Grande en LinkedIn está en Pensar en Grande. También pueden seguir el programa en Instagram, pensarенgrande.ui, y se pueden unir con el hashtag lanzamiento PEG, Pensar en Grande, para compartir sus reflexiones a lo largo de la jornada. Quiero contarles cómo nos vamos a organizar porque tenemos muchísimo para hablar a lo largo de esta mañana. Vamos a hablar de la situación demográfica del país, de la situación de Uruguay, cuál es el escenario actual, dónde estamos y cómo eso nos permite proyectar hacia adelante. Además, contamos con un panel de 3 invitados, a quienes ustedes ya van a conocer. Tenemos una conversación súper interesante para desarrollar con ellos sobre sus experiencias y también desde el punto de vista técnico y profesional, cuáles son las recomendaciones. Vamos a conocer más de Pensar en Grande, cuál es el objetivo, cómo se puede participar, cuál es el norte, hacia dónde va, cuál es el apoyo específico para los emprendedores y también para las empresas. Y además, la frutilla de la torta, que es el resultado del estudio de caracterización, intereses y necesidades de las personas mayores de 60 años en Uruguay, desarrollado por Cifra. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les interesa? ¿Qué están buscando? ¿A qué se quieren dedicar en esta etapa de su vida? Y eso, ¿qué oportunidades de negocio posibilita? El concepto que va a atravesar transversalmente la presentación de hoy y del programa es la economía plateada. Este es un concepto que está revolucionando el mundo. La economía plateada, este sector pensado para las personas mayores de 60 años, es el que crece más y a mayor velocidad. Y ustedes van a ver los datos que respaldan precisamente esta premisa.
El envejecimiento trae desafíos, pero también trae oportunidades. Ustedes lo estaban viendo en el video recién. Representa el 20% de la población actual y el 80% de lo que vamos a vivir todos, porque todos vamos a llegar ahí. ¿Pero qué es la economía plateada? Veamos una definición del Banco Interamericano de Desarrollo. La economía plateada es la parte de la economía global vinculada al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población, cuyo enfoque se centra en las necesidades y las demandas de las personas mayores de edad. Estamos hablando, en sencillo, del mercado de consumo de las personas grandes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van? Este es un proyecto declarado de interés nacional por Presidencia de la República y también de interés ministerial por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Desarrollo Social. Es momento ahora de darle la bienvenida y la palabra a las autoridades que en el día de hoy nos acompañan, que voy a invitarlos a pasar. Los nombro a cada uno de ellos: Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; representante del Banco Interamericano de Desarrollo del Uruguay, Matías Bendersky; presidente del directorio de Endeavor Uruguay, Eduardo Mangarelli; secretaria general de Seniors, Nelly Morganti. Bienvenidos. Adelante, tomen asiento. Vamos a poder conversar. Muy buenos días para todos. El micrófono está en la mesa. Ministro Pablo Mieres, lo invito a estrenar las palabras de bienvenida en esta mañana. Buenos días, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Hace 25 años más o menos leí una nota de esas breves que aparecen en los diarios, y la nota contaba que un profesor de biología norteamericano estaba dando una conferencia y antes de empezar le preguntó al auditorio quiénes habían nacido después de tal año. Levantó la mano un montón de gurises. Y entonces dijo: bueno, les tengo una buena noticia, ustedes no se van a morir. Por supuesto que fue una exageración, pero a mí me quedó grabado porque habla de algo que cada vez está más presente en nuestras sociedades, que es una extensión cada vez más impresionante de las perspectivas de vida de los seres humanos. De ese mismo tema habla Harari en el libro Homo Deus, cuando dice uno de los desafíos que está en la agenda hoy de la humanidad, del Homo sapiens, es la discusión sobre la inmortalidad. Y viniendo a nuestro país, Rodolfo Saldain escribió un libro que se publicó hace un año hablando de lo que es la sociedad de los nuevos viejos. Y me parece que todo va en la misma línea. Tenemos delante un proceso de desarrollo tecnológico y científico impresionante que cada día lleva por delante o resuelve o supera límites impensados anteriormente, intervenciones genéticas cada vez mayores, reproducción de órganos, programación genética en el futuro. Ahora, esos avances no son lineales. De vez en cuando nuestra humanidad sufre alguna herida narcisista. La pandemia nos demostró también los límites de nuestra omnipotencia, nos obligó a pensar de otra manera en muchos sentidos. Pero más allá de eso, más allá de que no es lineal, con sus vueltas y sus retornos, la tendencia indudable es a un incremento cada vez mayor de las oportunidades de vida, y no solo de vida, sino de calidad de vida. Y esto, permítanme solo una reflexión. Yo creo que este avance impresionante de las posibilidades científicas para extender la vida, y la vida con calidad, pone de manifiesto cada vez más la importancia de los valores y de la ética, porque el límite ya no va a ser la ciencia ni las posibilidades tecnológicas.
El límite va a ser cada vez más los conceptos que definen filosóficamente lo que se debe y lo que no se debe. Y ese es el gran desafío que tenemos todos los seres humanos. Pero lo cierto es que la extensión de la vida es un dato cada vez más fuerte y además que esa extensión de la vida se hace en condiciones cada vez mejores, con mayor capacidad de vivirla de manera útil y activa y en condiciones sanitarias positivas. Por eso también ha ido cambiando el lugar de las personas mayores en las sociedades. En las viejas sociedades el viejo era el sabio de la tribu y cumplía un rol absolutamente crucial, de prestigio, de referencia, porque lo que importaba más era la experiencia. Luego vivimos estas sociedades de estos últimos tiempos en donde justamente el rol de la persona mayor quedó a un costado, quedó en una posición de marginalidad. ¿Por qué? Porque ganó peso la importancia de lo nuevo, de lo joven, de lo dinámico, en fin, de la innovación, por supuesto, y eso es valioso, pero sin duda alguna estamos viviendo una nueva, tercer momento, si se quiere, que es de la marginalidad a la revalorización. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas por lo que decía antes, porque se vive la vida de una manera mucho más activa, mucho más útil, con mucho más aporte, porque además demográficamente cada vez más las personas mayores serán un porcentaje mayor de la población, de todas las sociedades, porque también electoralmente serán muy importantes, cada vez mayores, y por lo tanto eso hace que tengan un relieve particularmente importante, pero en definitiva también porque las personas se sienten que tienen mucho para aportar a edades cada vez más extendidas. Por eso es muy importante acompañar este proceso y me parecen muy importantes estas iniciativas que están planteándose en estos ámbitos, porque hacen justamente a construir una sociedad en donde el rol de las personas de mayor edad va a readquirir de otra manera, ya no como sabios de la tribu en el sentido de la experiencia, sino como constructores de una sociedad que mira hacia adelante y que propone nuevas alternativas. Yo simplemente digo, mirado desde esa perspectiva, parece que a veces una discusión sobre la edad de retiro, como es típicamente una discusión en el marco de la reforma de la seguridad social, adquiere otra mirada. Ya no es, digamos así, una condena, sino al revés, un reconocimiento. Un reconocimiento de que las personas, los seres humanos, somos útiles y podemos ser activos y podemos aportar mucho más allá de las edades que históricamente se habían admitido. De hecho, la edad efectiva de retiro en el Uruguay está en el orden de los 63 años, o sea, por encima de la edad legal. Y seguramente, muchísima gente de mucho más de 63 años tiene la fuerza, el impulso, la energía, la capacidad para reinventarse o para continuar aportando desde los lugares que les corresponda. Y eso hay que acompañarlo, y con esto termino. Por eso desde el Ministerio de Trabajo, ahora que aprobamos una nueva ley de promoción del empleo para sectores con mayores dificultades de inserción laboral, uno de los componentes es para los mayores de 45 años. No porque haya una alta desocupación entre los mayores de 45, sino porque todos sabemos que es muy difícil la reinserción cuando una persona mayor de esa edad pierde su inserción laboral. Así que por ahí van las cuestiones que tenemos planteadas. Junto a ello, decir que el otro gran desafío, miro a Pablo Darch, del INEFOP, es ajustar bien un programa de capacitación laboral dirigido justamente a las personas mayores para que aporten, porque además son el colectivo que va a generar
y va a definir en gran medida la agenda de cuáles son los sectores de trabajo de mayor futuro. Cuidados, atención de la salud, pero también tiempo libre, ocio, turismo, oportunidades que tienen que ver con las tecnologías de la información. En fin, por ahí va un poco la reflexión y felicitaciones por el evento. Gracias. Muchas gracias, ministro Pablo Mieres. Me quedo con ese concepto y esa idea de que la edad de retiro es un reconocimiento y el hecho además de que se está llegando cada vez más con mayor calidad de vida, son oportunidades. Matías Bendersky, representante del BID en Uruguay, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a los que hicieron esto posible, porque el lugar es ideal para este día, parece hecho a propósito. Es perfecto el lugar, las ventanas, la verdad que es precioso. Es la primera vez que yo estoy acá, estábamos comentando con Eduardo, estoy hace 1 año y medio, llegué con la pandemia y nunca había venido a este lugar que es increíble. Así que primero agradecer especialmente al ministro y también a la ministra Moreira y a todas las autoridades presentes aquí que nos acompañan. Hay un montón de amigos, ahí veo a Gabriela, a Juan, a varios de los amigos con los cuales hablamos a diario. Nelly, muchas gracias. Eduardo, Malena. Buenos días a todos. La verdad, sean todos muy, muy bienvenidos. La verdad que quería agradecer especialmente a Endeavor y a Seniors por la invitación a participar a este evento, al equipo del banco que lo hizo posible, a Ana, Sofía y otros que han estado detrás. Y la verdad que lo que quería era invitarlos a todos a pensar en grande, ¿no? El título del evento lo pone bien claro. Esta iniciativa nos interpela directamente a nosotros, Grupo BID, y se encuadra en lo que nosotros llamamos Visión 2025, que nosotros llamamos reinvertir en las Américas, y claramente nos invita también a reinvertir en esto que es la economía plateada, ¿no? Esta visión 2025 se pensó para una post-pandemia, se pensó en la integración de cadenas regionales de valor, se pensó en el apoyo a pequeñas y medianas empresas, se pensó también en una economía digital mucho más potente y en la priorización de temas de género y de cambio climático como ejes transversales. En particular, esta iniciativa, nosotros creemos que toca esa visión 2025 desde varias aristas, fomentando el empleo femenino, la recuperación económica inclusiva y sostenible y las participaciones público-privadas. América Latina sigue siendo hoy una región relativamente joven, donde las personas mayores de 60 son alrededor del 13% de la población, aquí en Uruguay un poquito más, estamos cerca del 15%, pero si comparamos con Europa, donde es 26%, y Norteamérica, que es 23%, realmente podemos decir que estamos bastante bien para tener este first movers advantage, ¿no? Esta ventaja de ser los primeros en pensar este tema seriamente, el tema de la economía plateada. Los cambios demográficos producidos por el envejecimiento de la población provocan el surgimiento de este silencioso o esta silenciosa nueva economía que es la economía plateada, y que la verdad que nosotros creemos que además incluyen o influyen, debería decir, desde la oferta en muchos sectores: educación, salud, cuidados, entretenimiento, turismo, en fin, podría seguir mencionando muchos de los sectores que cruzan la economía plateada, pero que nosotros creemos que va a implicar una transformación radical y que permite que un montón de millones de personas, ¿no? Un montón de personas sigan trabajando, ahorrando, creando, consumiendo, y que hace posible que nazcan algunas industrias nuevas y algunos emprendedores nuevos que encuentren oportunidades donde antes no las veían, ¿no? O no los veían. La relativa juventud, como decía antes, de América Latina nos pone en un pie de ventaja, diría, o con un piecito de ventaja. Y justamente lo que buscamos con Endeavor y con Seniors es visibilizar a estas personas mayores, aumentar la oferta de servicios y productos dirigidos a ellos, contribuyendo a su mayor bienestar y el surgimiento de estos nuevos emprendedores. Así que es por eso que nosotros los alentamos a seguir pensando en grande,
Sabemos que el futuro es humano, digital y plateado, y que la economía plateada es sin duda un elemento clave para la innovación. Así que, de vuelta, muchas gracias por la invitación y seguiremos palmo a palmo trabajando con todos para que esto sea realmente un destaque regional y, por qué no, global. Muchas gracias. Gracias, Matías, a ti, representante del BID en Uruguay. Qué bueno que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo puedan pensar en grande. Es el turno ahora del presidente del directorio de Endeavor, Eduardo Mangarelli. Adelante. Gracias, Malena. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Buenos días. Gracias, autoridades. Y debo decir que principalmente mi primera reflexión es qué bueno que nos estemos reuniendo para hablar de este tema en particular, este tema que es tan relevante en términos que ya lo comentaron brevemente los presentadores anteriores. La realidad es que cuando pensamos en el mundo en el cual vivimos hoy, en el cual hablamos a menudo de la transformación digital, del impacto de la tecnología, la innovación, el ingenio, pero que también en el cual nos lleva a hablar de la reforma de la seguridad social, el hecho de lo positivo de la extensión de la expectativa de vida, pero eso nos pone el desafío de servir de forma adecuada a este sector, el de la economía plateada o el de los adultos mayores, que entiendo que hasta ahora no ha sido atendido de la forma que así corresponde. Desde Endeavor nuestra misión es la de desarrollar y potenciar emprendimientos de alto impacto que sean exitosos de por sí, pero que al mismo tiempo generen un impacto positivo en la sociedad y en la economía como un todo. Hablamos de desarrollar ecosistemas, donde, insisto, el beneficio permea y derrama a todo lo que está alrededor. En este programa en particular, nuestro foco será el de incentivar, motivar, identificar y ayudar a desarrollarse emprendimientos que generen soluciones de valor en escenarios como pueden ser las finanzas, la vivienda, la salud, la educación, el entretenimiento, enfocado en el sector de los adultos mayores. Y estamos convencidos que aquí hay una enorme oportunidad, pero más aún importante que eso, sentimos una enorme responsabilidad porque esta oportunidad trae consigo un gran sentido de propósito de servir de forma adecuada a este segmento de la sociedad. Debo agradecer especialmente a BidLab por acompañarnos y por confiar en nosotros para llevar adelante este proyecto, a Seniors por ser nuestros socios para llevarlo adelante en conjunto, y también a toda la red de mentores y colaboradores de Endeavor, porque esa es la forma en la cual nosotros llevamos nuestras iniciativas adelante, trabajando con el resto de la comunidad, trabajando con varios de los mentores que están aquí presentes, como una forma, insisto, de acelerar y desarrollar a estos emprendedores, a sus ideas, para que estas ideas y estos emprendedores tengan impacto en la economía y en la sociedad. Esa es nuestra visión y ese es nuestro compromiso. Gracias nuevamente por acompañarnos, es un gusto que estemos pudiendo tener esta conversación y ojalá esta sea una primera fase de este programa que nos permita, como decía Matías previamente, generar aprendizajes y compartirlo, ojalá, para toda la región y el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo, por tus palabras, presidente de Endeavor. Y como ustedes saben, cuando se trata de incentivar, de identificar, de formar, de impulsar y generar el abono necesario para que los emprendimientos crezcan, Endeavor tiene la marca registrada. Vamos a darle ahora la palabra a la secretaria general de Seniors, Nelly Morganti. Adelante. Muchas gracias. Bueno, saludo al señor ministro, al señor representante del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido fundamental en el desarrollo de esta actividad, y el presidente y socio en esta actividad en Endeavor con la que estamos trabajando. Hace 11 años nos planteamos el desafío de detectar un sector de la población que tenía requerimientos especiales, justamente a partir de 50 y más años. Entonces, fundamos Red de Emprendedores Senior, con el objetivo de generar dentro de esa institución un espacio donde desarrollaran sus proyectos, sus ideas, su retorno a una actividad laboral rentada. No existía en ese momento en el Uruguay alguien que tuviera una visión, por eso nos sentimos como creadores de este espacio, que nos ha enriquecido muchísimo realmente. Si bien partimos de la base de que había una población, no teníamos la experiencia de cuánto y cómo iba a ser de útil para reinsertar laboralmente
a mucha gente que quedaba desempleado a esa altura de la vida, donde no es fácil reinsertarse, y mucha gente que tenía un sueño, una idea, un proyecto que había quedado por su actividad durante muchos años postergado para determinada etapa de la vida, que de pronto ya estaba consolidada dentro de lo económico, pero a través de una jubilación o de su situación, pero quedaba esa persona con una expectativa de 20 años más o 25 años más de vida saludable, posible, sin nuevos proyectos, sin nuevas ideas. Entonces comenzamos a trabajar la parte de, bueno, vayamos desde la idea al proyecto, y así creamos una cantidad de emprendimientos que realmente nos han dado mucha satisfacción, que hemos acompañado a través de mentorías, a través de cursos permanentemente de capacitación, y así han pasado en estos años más de 3.000 personas por Red de Emprendedores Seniors, para todos cómo nos identificamos, a través de redes y a través de distintos medios. Y bueno, cómo nos identificábamos dentro de la economía, cómo nos veíamos dentro de esto de la economía plateada. Estábamos justamente, Seniors es la población objetivo que se identifica con el tema de la economía plateada, en tanto consumidores, en tanto generadores de riqueza, en tanto generadores de nuevas ideas y en tanto captar a esa población que para nosotros fue fundamental y que nos ha dado mucha satisfacción. Hoy estamos enfrentados, como decía el ministro, ya a una expectativa de vida de 20 o 25 años más. Obviamente todos nos estamos replanteando. En un país, como dice el ministro, que a los 62, 63 años se está jubilando, retirar a una persona del mercado, de la economía, es una cuestión que no nos podemos dar el lujo en ningún país del mundo a esta altura, porque estamos hablando de porcentajes muy importantes de una población que cada vez más va envejeciendo, digamos, va extendiéndose en su vida en muchos años, y una persona que deja de generar a los 60, 63 años, realmente está siendo una cuestión, no solamente en lo personal, donde ese individuo deja de sentirse calificado, haciendo algo, teniendo expectativas diferentes, sino en lo que se refiere al aporte económico, al desarrollo de un país y a una economía que justamente en países como los nuestros requiere del esfuerzo de todos los ciudadanos que vivimos en él. Bueno, para mí es un honor estar acá, trabajaremos mano a mano con Endeavor. Creo que hemos en estos 11 años recabado una experiencia importantísima. Sabemos cuáles son los requerimientos, ya sabemos cuáles son las expectativas y cómo debemos trabajar dentro, incentivando y motivando a esa población que, bueno, muchas veces había dado como terminado su etapa laboral y se encontraron con que nosotros estábamos dándoles una expectativa de crecimiento, de desarrollo, de nuevas ideas, que además fortalecían sus ingresos económicos, que realmente a posteriori, cuando vamos al retiro jubilatorio, disminuyen en relación a lo que fueron los ingresos en el momento productivo. Así que, bueno, para nosotros es un honor trabajar conjuntamente con Endeavor, agradecer el apoyo inmejorable del BID, que siempre ha estado presente en todas las grandes cosas que hacen al desarrollo de América y de los países, y bueno, y el ministro que ha sido nuestra institución testigo ante la aprobación del proyecto para recursos ante el Ministerio de Economía y distintos posicionamientos que estamos teniendo a través de Red de Emprendedores Senior.
El señor Gabriel Rossmann ha aportado, es nuestro presidente, ha hecho un aporte invalorable con todos sus contactos, por supuesto que lo seguiremos haciendo. Tenemos una directiva excelente, la formamos generalmente los seniors que venimos a aportar nuestra experiencia de todos estos años, técnica, profesional, empresarial, para que todos estos proyectos sean exitosos. Muchas gracias a todos, muchas gracias al BID, al señor ministro, y esperemos tener muchos éxitos en Davor. Muchas gracias, Nelly, secretaria general de Seniors. Un placer contar con los cuatro para esta presentación de PEC. Los invito a pasar al salón nuevamente, a disfrutar del desayuno que tenemos por delante, mientras conocemos mucho más del programa Pensar en Grande. Y me quedo con algunas ideas que mencionó Nelly, que ayer las comentábamos con Mariana Pomies de Cifra, que en minutos les va a mostrar el estudio que precisamente muchas de las cosas que decía Nelly, de qué están esperando las personas hacer cuando llegan a esta etapa de la vida, es lo que respaldan, Mariana, esos datos del estudio que vamos a presentar en un ratito nada más. Aprovecho también a saludar a personas que estoy viendo por la sala, a las autoridades de la Agencia Nacional para el Desarrollo, Carmen y Martín, muchas gracias por acompañarnos, al presidente de Seniors, Gabriel Rossmann, que está aquí también, Ana Castillo, consultora del BID, Carlos Steneri, que lo veo por el fondo sentado. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Y ahora quiero hablarles específicamente de Pensar en Grande. Vamos a compartir cuál es el objetivo y para eso vamos a ver la primera placa. Pensar en Grande lo que busca es crear soluciones innovadoras que se materialicen en nuevos productos y servicios que puedan incorporar líneas de negocios precisamente pensadas para personas mayores de 60 años. Y en particular, acá aparece una palabra, personas mayores de 60 años, pero también vulnerables. Vamos a desarrollar ese concepto. El objetivo es conectar precisamente las necesidades de estas personas con oportunidades de negocio, para que emprendedores y también empresas puedan pensar en estos nuevos productos y servicios o inclusive adaptar lo que ya tenemos y está siendo hoy aplicado. El envejecimiento genera desafíos, genera oportunidades, genera desafíos desde lo social, donde lo que se busca es el bienestar como premisa, pero también desafíos desde el punto de vista y oportunidades de los negocios. Y es precisamente acá donde aparece Pensar en Grande. El objetivo de Pensar en Grande es apuntalar a estos emprendedores y a estas compañías que están viendo, visualizando y captando esta oportunidad. ¿A quién está dirigido? Precisamente a emprendedores con ideas de negocios, emprendimientos en marcha pensados para personas de 60 y más, y a empresas que quieran generar nuevas líneas de negocio o adaptar sus productos o servicios actuales a esta población. Y para el PEC van a poder ser seleccionados tanto iniciativas locales como provenientes de países de la región. ¿Cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para seleccionar estas iniciativas? Acá están. Bueno, vamos a ver cómo formar parte primero. En el 2022 y en el 2023 se van a abrir convocatorias para esas ideas y los emprendimientos innovadores enfocados en este público objetivo. Y se van a seleccionar, miren ustedes, más de 200. Los criterios de selección para ponderar es el potencial de impacto en la población vulnerable, el enfoque de género, el potencial de escalamiento, de crecimiento y de desarrollo de la solución y que se enmarque en alguna de las áreas de oportunidad identificadas. Y vamos a ver precisamente cuáles son estas áreas. Las vemos en la siguiente placa. Acá están. Atención de la salud, área de oportunidad. Empleo y formación. Recreación y tiempo libre. Vivienda y transporte. Servicios y productos financieros. Aceleración y construcción de ecosistemas. Todo esto pensado para personas de 60 años y más. ¿Cómo van a ser apoyadas estas empresas y cómo van a ser apoyados estos emprendedores? Con mentorías grupales,
con mentorías individuales, talleres de capacitación, eventos de inspiración, apoyo en la búsqueda de capital, espacios de innovación abierta. Y acá es lo que les decía más temprano, Endeavor tiene carretera recorrida en esto y tiene un sello de garantía en cómo hacer las cosas para que las iniciativas leuden con fortaleza y leuden con proyección. Seguimos adelante. Otros beneficios de participar, de pensar en grande, formar parte de una comunidad emprendedora, y es la primera comunidad de economía plateada en Uruguay. Las redes de contacto que se tejen y el acceder a asesoramiento de más de 150 mentores. ¿Cuántas empresas se van a seleccionar para este programa? 3 empresas para apoyar el escalamiento regional, pero también internacional. Este es el norte, este es el objetivo de PEC. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde estamos hoy parados? ¿Cuál es nuestro escenario actual? Bueno, para eso vamos a compartir con ustedes el estudio de caracterización de intereses y necesidades de las personas de 60 y más que quieren, que buscan en esta etapa de su vida. Y un mapeo del ecosistema plateado. ¿Qué es esto? Saber qué se ha hecho hasta ahora, qué tenemos construido, y a partir de lo cual va a ser el sedimento para ir hacia adelante. Precisamente estos 2 estudios van a estar disponibles en cuanto termine la actividad y ustedes pueden acceder en www.pensarengrande.com.uy. Los quiero incentivar a que nos acompañen en las redes sociales, como les decía, Pensar en Grande en LinkedIn, pensarengrande.uy en Instagram y con el hashtag lanzamiento PEG, porque vamos a estar desarrollando en todo lo que queda del año, en el 2022, la iniciativa para que puedan participar y no se pierdan lo que viene de Pensar en Grande en Uruguay. Y ahora es momento de pasar al panel y para eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada que llega desde el exterior, desde Brasil. Es especialista en economía plateada, co-founder de High 50 Plus, coordinadora de los estudios Tsunami Plateado, reconocida como Forbes Under 30 en 2021 e integra la red de líderes de la Fundación Lehman. Bienvenida Laila Valias, que nos acompaña desde Brasil. Adelante, la recibimos con un aplauso. Bem-vinda, um prazer te ter conosco hoje. Adelante, por favor. Adelante, Margarita Caimat, que también va a formar parte. Tagonia, adelante, vamos a conversar un ratito con ustedes. Laila, es un placer tenerte acá en Uruguay, poder conversar contigo. Llegaste el martes a nuestro país, pero lo estás siguiendo hace tiempo respecto a lo que está ocurriendo en Uruguay, porque traes mucha experiencia de los últimos 6 años respecto a tus emprendimientos en Brasil. ¿Cómo fue optar precisamente por enfocarte en este segmento de la población, siendo tan joven además? Perfecto. Bueno, estoy aprendiendo español, haciendo clases hasta 2 meses apenas, por tanto, síganme conmigo. Estoy triplamente emocionada porque soy ex Endeavor, trabajé en Endeavor Brasil por 2 años y fue en Endeavor que aprendí a soñar grande, a pensar en grande, y fue allá que encontré con mis mentores que cambiaron toda mi trayectoria hasta acá. Lo segundo punto es que estoy aquí hablando de mi sueño, de mi vida, que viví muy intensamente en estos 6 años en este sector que es muy nuevo, no solamente acá en Uruguay, no solamente en Brasil, pero en el mundo todo. Estuve en Japón, estuve en Estados Unidos, Silver Valley, en Francia y todo esto. Y la longevidad es una novedad para todos nosotros, todas las sociedades. Y tercero, mi punto por estar tan emocionada y tiene todo a ver con su pregunta, es que si Endeavor, BID, Seniors están desarrollando un programa de adultos mayores, no estoy tan loca, porque no estoy tan loca de emprender en este sector que no tenemos muchas referencias, aunque, por tanto, todo es muy nuevo. Me gusta decir que comencé a trabajar con economía plateada por conta de mi papá, pero estoy acá trabajando con esto todos los días porque es mi futuro, es el futuro de todos nosotros. Me gusta mucho una frase de Ashton
Applewhite, uma activista de longevidade, que diz: "El prejuicio con idade es el prejuicio con tú mismo en el futuro. Por tanto, todos necesitamos y todos los negocios muy en breve van a ser de economía plateada". Laila, hablabas de que la economía plateada es un concepto muy nuevo a nivel Sí. global. ¿Qué has visto tú en estos años? ¿Cómo ha avanzado? Mucho. Imagine esto. 6 años atrás, cuando hablaba de economía plateada, nadie sabía el concepto. Me preguntaban: ok, ¿te gustan los adultos mayores? ¿Va a emprender en un asilo, una institución, un residencial? Y siempre hablaba: no, tenéis tantas oportunidades de finanzas, de fintechs, de sexualidad, de Menotex, como mi socia es especialista en esto. Tienes muchas oportunidades, mucho más que apenas salud o hablar de jubilación. Hay muchas oportunidades en esto. O que veí es que estamos cambiando, esto cambió, estamos cambiando muy rápidamente a pensar en más negocios, pero necesitamos actuar mucho más rápidamente, porque estamos envejeciendo, especialmente en América Latina, que siempre fue una región considerada muy joven, pero vamos a hacer o que Francia o Japón demoraron 120 años, vamos a hacer en 20 años. Por tanto, necesitamos actuar mucho más rápido y necesitamos de mucho financiamiento, porque tenemos buenas ideas y proyectos, pero necesitamos crecer y scale up. Bueno, y precisamente para eso, ¿cuán importante es tener un ecosistema emprendedor? Es todo para compartir los errores, y estoy súper abierta para compartir todos mis errores en estos 6 años, fueron muchos. Compartir errores, hacer alianzas, crecer juntos, tener mentores, buscar financiamiento juntos también, porque esta es la primera vez en nuestra historia como sociedad global que estamos viviendo esta extensión da vida de forma tan radical. Por tanto, nadie tiene respuestas. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que hacer cosas juntos para realmente actuar, especialmente cuando pensamos en interseccionalidades, cuando vamos a hablar de raza y adultos mayores, mujeres adultas mayores, LGBTQIA+, adultos mayores. Cuando comenzamos a hacer estas redes y cruzamientos, tenemos muchos desafíos, especialmente porque con la extensión de vida, quien tiene dinero va a vivir bien, pero tenemos un gap social enorme. En Brasil, por ejemplo, una persona en un barrio nobre de São Paulo vive 25 años a más que una persona de favela de Jardim Ângela, que es una zona periférica. La brecha en edad de vida y la brecha en calidad de vida. Sí, necesitamos comenzar a entender estos cruzamientos, porque hablar de 50 más o 60 más, colocar todos en un único saco, es un error. Esto es un error que cometí hace 6 años. Necesitamos entender más esses cruzamentos para comenzarmos a solucionar las necesidades reales de esta población. Laila, vamos a conversar sobre todo eso más adelante. Quiero ahora darle la bienvenida a Juan José Tacone, es consultor en proyectos y financiamiento multilateral. Se desempeñó como director en el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, BIDINTAL, y como representante del BID en Uruguay. Es presidente actualmente del Consejo Asesor en Fundación Astur. Juan José, muchísimas gracias por tu compañía esta mañana aquí en Pensar en Grande. Quiero que nos cuentes en qué se está enfocando hoy Fundación Astur. ¿Cuál es el objetivo? La fundación fue creada hace poco más de 10 años por el contador Enrique Iglesias, con la intención de devolverle un poco al país lo que él recibió de Uruguay por ser un inmigrante, hijo de inmigrantes, llegó de muy pequeño aquí al país y se le ocurrió la idea de
hacer la fundación y trabajar en dos ejes de acción, ¿no? El primero de esos ejes de acción más relacionado con su tarea histórica en el debate de los temas de política pública, políticas económicas, sociales, etcétera, y que lo llamamos Pensando el Futuro, y que ha realizado la Fundación muchos eventos y tareas de investigación en torno a estos temas de debate global y continúa haciéndolos en el presente. Y el segundo eje de acción, más focalizado en un tema que el presidente de la Fundación consideró que era prioritario para el futuro, que es el tema de las personas mayores. Juan José, ¿y cómo entra entonces, cómo conectan las instituciones con este concepto de economía plateada? ¿Cuán relevantes son para impulsarlo? Bueno, a ver, el rol para hacer una analogía con algo que fue propuesto por un investigador argentino hace muchos años, Jorge Sábato, que se llamó el triángulo, la pirámide de Sábato, que hablaba en la gestión del desarrollo económico, del desarrollo productivo, de los tres vértices que eran el Estado, la empresa privada y la investigación a través de la academia. En el caso de la economía plateada y el trabajo de las personas mayores, nosotros podemos hablar de un cuadrado más que de una pirámide, donde se suma en el vértice adicional la labor de estas fundaciones o instituciones no gubernamentales. ¿Qué aportan ellas a diferencia de los otros que van a seguir teniendo de alguna manera el mismo rol que tenían en la pirámide de Sábato? Aportan la cercanía de las especificidades por su trabajo con el colectivo específico de las personas mayores. Y eso hace que la generación de políticas por parte del Estado, la generación de evidencia por parte de la academia y la generación de respuestas concretas por parte del sector privado se enriquezcan con esta experiencia práctica de cercanía con el colectivo por parte de este tipo de instituciones. Juan José, ¿y qué relevancia tiene hoy enfocarse en el envejecimiento y más teniendo en cuenta que Uruguay está transitando una reforma de la seguridad social? Bueno, es redundante un poco hablar del tema demográfico, porque ya fue planteado, pero es la base de todo, obviamente. Pero fundamentalmente es el tema de la necesidad que tiene la sociedad de cambiar sus percepciones. ¿Tenemos prejuicios? Hay un tema, por ejemplo, la infantilización. Yo por suerte soy abuelo, pero muchos me dicen abuelito, ¿no? Y yo soy abuelo, pero hay muchos que no son abuelos y pueden entender. Y después el tema de, venga abuelito, cuídese. Esas cosas que son muy típicas de nuestras sociedades, que vienen de hace muchas décadas, del pasado, etcétera, de alguna manera son percepciones que limitan otro tipo de acciones que se vayan a tomar de manera más activa. Esto es el lema de la Fundación Astur, que es la vejez más cuidada, más activa, engloba de alguna manera esos dos grandes temas. El cuidado, por un lado, que no solo se refiere a las personas con necesidades, en dependencia, sino también se refiere a personas que de golpe están solas y necesitan estar acompañadas, tener alguien con quien socializar, con quien conversar, pares o no pares. Y el tema de la vejez activa, que fue de alguna manera también mencionado, el tema tiene que ver con temas de ocio, históricamente con temas de formación, pero también hoy más que nunca con temas de formación profesional y de oportunidad y emprendimiento laboral. Y eso es un poco, la sociedad necesita cambiar esas percepciones para entender que no se terminó la etapa activa de la vida para determinadas personas, sino que continúa. Juan, vamos a conversar sobre todo esto más adelante. Quiero integrar al panel a Margarita Quemaid. Ella es nuestra panelista estrella y les voy a contar por qué. Es nadadora profesional, galardonada con varias medallas de oro, entrena para los Juegos Olímpicos de Japón de mayo de 2022. De Corea. De Corea. En 22 tenemos Japón, si Dios quiere. Ahí te estás preparando para eso. Sí. La pandemia no para, no te detiene. Bienvenida, Margarita, es un placer tenerte con nosotros. Voy a dar datos y vos me vas a decir si lo puedo contar o no después de que lo diga. Sos de Salto, tenés 82 años. ¿Cómo? Tenés 82 años. 82 años. Y empezaste a nadar a los 60. No, yo empecé a nadar de niña. De niña, ¿y a competir? Niña, aprendí a nadar sola. Después me di cuenta del porqué, porque tengo una flotación natural que me permitía, como me decía ella, nadar a lo perrito primero y después ir desarrollando
nado mejor. Pero aprendí a nadar en realidad viendo y acompañando a una hija nadadora, Leticia, a los campeonatos, entonces se aprende mirando también. Que después lo pude plasmar gracias al emprendimiento del grupo máster de natación formado por Felipe Vidal, un pionero de la natación uruguaya. Y bueno, ahí comencé a competir en 50 y no sé cuánto, cerca de los 60. Pero nadé toda la vida. El agua es mi desahogo, diría yo. Necesito del agua. Margarita, sabés que mientras tú estás contándonos esto, estamos viendo imágenes precisamente de las competencias y de estos desafíos a los cuales les pones el cuerpo y el alma. Hay un concepto que se llama edadismo y que es un poco lo que Juan decía, es, bueno, tener prejuicios, preconceptos, infantilizar. Sin embargo, no sos ejemplo de eso. Lo que estamos viendo es precisamente a una persona que todos podríamos decir, bueno, llegué a una etapa de la vida donde quiero tirar la chancleta, quiero relajarme, no estoy pensando en hacer nada que me quite un poco de lo que ya conozco y sé, y sin embargo te mandaste, innovaste y estás súper activa. ¿Qué le dirías a una persona? Pienso que soy una privilegiada, le doy gracias a Dios, en un país como... Y les agradezco esta invitación porque es una forma de dar mi granito de arena a este nuevo emprendimiento, a este resurgir, vamos a decir así, de la revalorización de las personas plateadas, vamos a decir. Porque realmente la edad es algo que no importa al calendario, pero no a la mente. Generalmente nuestra mente se mantiene joven. Lo que permitimos mal enfocado es que nuestro cuerpo acompañe en tanto los años, porque si nos mantenemos en movimiento, yo siempre digo, no nos oxidamos, ¿no? Ahora, en mí surgió naturalmente porque siempre he estado en movimiento, la vida me ha hecho estar en movimiento, porque tengo 5 hijos y tuve que luchar mucho en la parte económica. Y bueno, siempre estuve moviéndome, vamos a decir. 5 hijos y 15 nietos, ¿es así? Tengo 15 nietos, del cual me falta uno, mi compañero nadador. Sí. ¿Y cómo dividís el tiempo entre la familia y lo que te apasiona? Bueno, yo creo que los tiempos, no, lo leí hace muchísimos años cuando era solamente mamá, el tiempo que damos a la familia, a los amigos, no importa tanto los minutos ni las horas, sino la calidad. De ese tiempo. Que lo que compartimos no sea de cosas superfluas, sino que podamos conectarnos de corazón a corazón, que va más allá de la palabra, esa conexión. Creo que con los años, las personas que vamos creciendo, lo adquirimos más. El conectarnos de corazón a corazón, más allá de la palabra. Gracias, Margarita. Sí. Laila, en función de lo que está diciendo Margarita, quisiera preguntarte qué acciones concretas pueden tomar los emprendedores para apuntalar precisamente los intereses que tienen personas como Margarita. ¿Con qué te encontraste tú? Perfecto. Me gustaría apenas decir algo antes. Edadismo o etarismo o ageísmo, todo esto, es nuestro principal problema, porque es la raíz de todos los prejuicios y es lo que está impediendo este tema de llegar al gobierno. Es siempre el último tema en muchos gobiernos, acá no, de lo que vi, pero es el problema que impide de llegar a fondos de inversiones. Es el problema que hace 5 años, antes de comenzar, de mi empresa comenzar a hacer datos y todo esto, solamente teníamos datos hasta 55 años, y paraba allí. Teníamos datos de comportamiento, de sueños, de dolores y todo eso apenas hasta 55 años, como si esta otra fase no existe. Y es un problema de salud también. Estaba ayer conversando con mi socia, que es especialista en menopausa, Miriam,
Y ella me dijo, edadismo, este etarismo es o que impide nosotros de pensarmos en la menopausa, que va a ser la mayor fase da vida de una mujer. Tenemos que hablar de esto. Por tanto, volviendo a su pregunta, cuando vamos a crear un nuevo producto y servicio, la primera cosa es entender que estamos hablando de muchas vejeces, Muchos tipos de vejeces. muchos tipos de vejeces en esta fase. Por tanto, Margarita es un perfil. Tenemos que entender, es maravilloso su perfil, su vida y todo más, pero no es todas las personas acima de 50 años no van a ser como ella porque es única, tiene su vida, su historia, todo esto. Por tanto, tenemos que entender que cuando vamos a solucionar un problema para esta fase, tenemos que entender mucho para quién estamos hablando. Tenemos que envolverlos también. Tenemos que ter en nuestra equipe, emprendedores tienen que ter trabajo con una equipe intergeneracional. Esto es algo muy importante de todas las generaciones, porque es esto, necesitamos tu percepción, necesitamos la percepción de quien está hoy con una generación Y o Z, porque piensa en la vejez de una manera que es muy diferente y todos podemos crear juntos. Por tanto, intergeneracionalidad es muy importante. Tenemos que entender mucho de las personas, por tanto, este error de entender como todos son iguales es lo mayor de todos. Necesitan datos, necesitan entender profundamente comportamiento, a la capacidad, porque una persona de 80 años está maravillosa y súper activa, mucho más que yo, que no sé nadar. Pero hay personas con 50 años que ya tienen 10 doenças crónicas y necesitan de mucho apoyo. Esta es la primera vez en la historia que un 60 más está cuidando de otros 60 más. Veímos isso en pandemia, durante la pandemia. Muchas personas durante la pandemia en Brasil comenzaron a llamarme compañías de supermercados. ¿Qué puedo hacer? Porque las personas están vindo acá, están 60 más, y lo dice, siempre estaban ahí. Claro. Ustedes no estaban viendo esas personas. Y una cosa muy importante, muchas veces una mujer de 65 años está cuidando de su mamá, de su papá, de 80 y pocos años. Y ella es una cuidadora familiar, un otro tipo de perfil que nadie habla de esto, cómo trabajar su vejez en cuanto estás cuidando de otra vejez. Por tanto, hablé mucho, pero trabajar con esta fase da vida no es obvio para mí. Erré mucho, estoy con mi compañía de datos, pero también ya testé 4 startups y año que viene más una, estoy me preparando para más una. No es obvio porque nadie ha hecho esto, es la primera vez en el mundo. Por tanto, tenemos que estar juntos. Laila, entonces, conocer a las personas y la importancia de los datos en eso. Juan José, y en este sentido, la coordinación entre lo público y lo privado para enfocarse en la economía plateada. Cuando hablamos de lo privado no hablamos nuevamente solo de la empresa. De acuerdo. Sino que hablamos también de la academia y de las fundaciones o las organizaciones no gubernamentales. Laila hablaba de la especificidad. Bueno, y la especificidad es donde está el secreto de la respuesta del mercado a este tipo de necesidades. Necesidades que también tienen un ingrediente que es sumamente importante, que es la humanización. La forma que recibe el servicio o que recibe el producto una persona mayor no es igual a la población en otros estratos etarios, empezando de los niños hasta las personas mayores. Y esas especificidades son donde está el éxito de un negocio, en el caso que sea un negocio, o el éxito de una acción solidaria en términos de economía plateada solidaria.
no economía plateada solo referida a un negocio. Y entonces esas especificidades requieren de evidencias, las evidencias que pueda aportar la academia, las evidencias que pueda aportar las organizaciones no gubernamentales a través de su cercanía, como decía antes. Y de esa manera contar con responder satisfactoriamente a las necesidades, que se piensa desde un lado que ya se sabe todo, pero lamentablemente no se sabe todo. Como bien decía ella recién, hay cosas que estamos descubriendo todos los días. Y la cantidad de especificidades es tan grande que tampoco se pueden ofrecer servicios para cada caso, porque es imposible. Y bueno, cómo generar esa oferta para responder a esa demanda es uno de los desafíos mayores. Un último elemento que me parece fundamental es la intergeneracionalidad. Ese es un elemento fundamental. Mientras tengamos estos estratos etarios actuando por separado, y en eso pueden ayudar mucho las empresas. Se está viendo en varios lugares del mundo a nivel global que se están haciendo estudios sobre la efectividad de los equipos multiedad. Equipos que combinan la experiencia y la formación profesional histórica de personas mayores con jóvenes que tienen toda esa creatividad e innovación, especialmente en el mundo digital, con la capacidad de experiencia, de planificación estratégica, etcétera, que tienen personas de edad. Esa combinación no la están explotando las empresas y eso tú lo planteás desde la estructuración de las ideas, como una fortaleza para coordinar intergeneracionalmente desde las empresas para plantear ideas nuevas. Sí, y esa combinación de capacidades, digamos, se puede dar no solo en el ámbito de una empresa diciendo, bueno, este que está ya más viejito lo retiramos y tomamos uno más joven, sino combinando esas capacidades, pero además se puede hacer también recreando, por ejemplo, desde la sociedad civil, mecanismos de voluntariado de personas que tienen esa experiencia, personas mayores que tienen esa experiencia, que han decidido retirarse porque quieren están bien económicamente, han decidido retirarse, pero que tienen la voluntad de colaborar con emprendedores jóvenes que están tratando de armar su plan de negocios y que de golpe conocen inmensamente el coding y todas las cosas que tienen que ver con la economía digital, pero no tienen tan claro cómo estructurar el funcionamiento de un negocio, y ahí es donde esta figura de la persona con experiencia y con capacidades ya desarrolladas durante un tiempo puede cumplir un rol fundamental. Margarita, y en ese sentido, ¿tú cómo te has sentido? ¿Has notado barreras, por ejemplo, por el aspecto de la edad? ¿En algún momento dijiste, bueno tengo alguna incomodidad? Con 82 años, te diría que he vivido varias etapas. A ver. Pienso que las personas que me acompañan en edad saben que había un sometimiento especialmente, no soy feminista, considero que los dos sexos se complementan armoniosamente cuando hay buena voluntad de ambas partes, pero existía la palabra machismo, en el cual el hombre imponía en el hogar el rol de su esposa, de su familia. Y eso fue evolucionando, y creo que ahora, gracias a Dios, se da la igualdad de género en la economía, se debe ser así. Tú identificás entonces no solamente la edad, sino también el aspecto del género. Claro, exactamente. Y más atrás de mí era más aún, ¿no? Yo recuerdo que yo estudiaba y el que fue mi novio de los 16 años decía, sí, estudia todo lo que quieras, recibite si querés, pero la casa la voy a mantener yo. Y esa era la idea. Después, yo no sé si fue para bien o para mal, la parte económica cambió, no por incapacidad de nadie, sino porque el mundo cambió, y tuve que ponerme a trabajar, y trabajar muchísimo para poder educar esos 5 hijos que traerlos de Salto a Montevideo ya insumía mucho, y lo pude hacer. También la cantidad de años de estudio me sirvió de base a lo que yo siempre fue prioritario en mí. Yo
soy aseguradora, sigo trabajando gracias a que las empresas dijeron el día que me jubilé, pero no, Margarita, no te podés jubilar, mira, tenés que seguir trabajando. Entonces, una forma era que espero que de ahora en más, a través de leyes, permitan que la gente se jubile, pero puede igualmente seguir desarrollando su trabajo legalmente, porque allá te jubilabas, no podías trabajar más. Claro, en función Eso del fue sector. En mis 60 años. Ujú. Bueno, y entonces allí comencé a trabajar comercialmente, como te digo. Primero terminé con los seguros y veo a Sura acá, lo cual me alegro mucho porque fue una de las empresas que más me apoyó para que yo siguiera trabajando. Me dijo, mira, Bien. ¿sabes lo que tenés que hacer? Pone la empresa a nombre de quien a ti te parezca. Tengo una hija contadora que ahora está trabajando a full. Te asesoraron. Claro. Y te entonces impulsaron. ahí yo, de atrás y no de atrás, seguí trabajando. Y eso me posibilitó también el poder desarrollarme en los eventos internacionales que cuestan muchísimo dinero, Ajá. que con la jubilación de ninguna manera podía lograrlo. Excelente. Laila, Sí. quiero preguntarte por las cosas que no repetirías, porque mencionabas mientras conversabas con nosotros, bueno, tengo un montón de aprendizajes de lo positivo, de los éxitos, de lo que se pudo alcanzar. Ahora, ¿recordás algún punto en el cual dirías, bueno, este camino no hay que recorrerlo, por ahí no es? Perfecto. En mi última startup, que se llama Jano, estaba muy confiante. Conseguimos una inversión, estaba muy feliz, muy contenta con mi socio. Era una solución para planeamiento de final de vida, de sucesión, planeamiento de sucesión. Por tanto, el primer error es emprender en algo que es mucho antes de su tiempo. Por tanto, estaba con dos grandes tabús. Un, envejecimiento, otro, la muerte. Ya estaba, sí, ya era, trabajar con envejecimiento ya es, con realidad, Duro. ya es muy duro. Temas antipáticos. Sí, con la muerte también. Por tanto, mi socio y yo desarrollamos este producto mucho antes y pensábamos que podríamos solamente copycat, ver una solución en Estados Unidos y traer para Brasil. No hagan esto. La cultura, comportamiento, la forma como tenemos nuestra familia, nuestro núcleo familiar, como trabajamos ese tema, es muy diferente. Y el otro error que me gusta mucho, siempre hablo de esto, que es hacer pocos testes. Imagina yo, que estudié este asunto a 6 años, estoy haciendo siempre los mayores estudios, pensando en números, ya hablamos con más de 50,000 personas, con más de 45 años en Brasil y ahora en América Latina. Por tanto, estaba segura que sabía todo. Y cuando estaba testando mi prototipo con un amigo de 86 años, él me dijo, en el campo de formulario había el campo de fecha de nacimiento. Y era como los websites de aerolíneas que tiene el calendario, ¿sabes? Y la primera cosa que él me dijo es que yo nací en 1940 y pocos. ¿Quieres que meta la Z 300 veces acá? Y fue muy importante para mí que él me dijo eso para entender que no sabemos. Tenemos que partir de este lugar. No sabemos y tenemos que hacer muchos testes siempre, muchos testes siempre. Y vamos a nos sorprender. Nuestro primer evento en Brasil eran para 400 personas y decidimos hacer esto en 2016. Imagina, 2016, toda la invitación fuera con
marketing digital por Facebook y email y correo electrónico. Y todas las personas, esto no va a ser, no va a dar cierto, ellos no son digitales y fue un suceso y también conseguimos, logramos invitados de 90 años y todo esto. Por tanto, partir de este presupuesto, de este lugar que no sabes, mismo cuando tenéis más de 60 años y cuando tenéis mucho contacto, como pensaba que tenía, hay cosas a mejorar siempre. Laila, y ya para ir cerrando, simplemente contame en estos años estas propuestas, estos proyectos que ustedes implementaron, ¿en qué se enfocaron? Sí. Esto fue en un café con un mentor, por tanto la importancia de tener mentores en su trayectoria emprendedora es muy importante. En un café, un mentor muy querido me dijo, Laila, lo que estás haciendo es cambiando una concepción, como dijo, un concepto de la sociedad. Por tanto, tenéis que tener energía para crear datos, crear información, contenido, hacer palestras. Imagine, yo nunca soy súper tímida, no conseguía subir en un palco, hacer conferencias, cursos, escribir libros, todo esto. Esto es lo que yo hice hace 17 años atrás con un concepto de franquía. Nada a ver, no es parecido, pero es lo mismo. Por tanto, cuando él me dijo eso, tenía 500 reais para investir, imagínense, 500 reais, porque no, nada. 500 reais para colocar en algo. Cambié de Facebook Ads para prensa. La importancia de trabajar prensa con periódicos, periodistas, para conseguir cambiar este concepto y comenzamos a crear datos. Datos hoy son la lengua, ¿Sí? La lengua de compañías. Con estos datos, cuando hacemos esto en 2018 con el mayor estudio de economía plateada, que aunque hoy es el mayor, fue la primera vez que conseguimos entender lo que personas con más de 75 años querían y se comportaban y todo esto. Y conseguimos llegar a compañías como Globo, a compañías Nestlé, Danone, grandes compañías que hoy ya son importantes actores del ecosistema de economía plateada en Brasil. Por tanto, datos, comenzar con datos, entendiendo muy bien, es la lengua de fondos de inversiones, de las compañías, de todos, para conseguirmos cambiar ese concepto. Por tanto, siempre pienso mucho en datos para conseguir, no solamente en Brasil, pero ahora en América Latina y el mundo también, porque pienso grande. Hay mucho Sí. para hacer. Laila, Margarita, Juan José, muchísimas gracias. Hay mucho más para conversar, mucho más para intercambiar, pero vamos a seguir adelante ahora con lo que resta de la mañana. Los invito a ustedes a unirse a la mesa y poder continuar con el desayuno. Y ahora es hora de invitar, un aplauso para ellos. Muchas gracias, un placer, muchas gracias. Ahora es hora de invitar a Mariana Pomies, es directora de Cifra. Vamos a revelar los datos de este estudio, los resultados de la investigación de Cifra sobre caracterización, intereses y necesidades de las personas de 60 años en adelante. Adelante, Mariana. Gracias, Malena. Bueno, buen día. Gracias también en nombre de Endeavor por acompañarnos. Y primero les voy a contar qué fue lo que hicimos, ¿sí? El estudio lo que buscaba de alguna manera era caracterizar, ayudar a conocer e identificar las características, las preocupaciones, los hábitos de esta población a la que la economía plateada quiere dirigirse. Para eso lo que hicimos fue un estudio bastante amplio, ¿sí? Conocer
la realidad desde la demanda, desde lo que quiere el público, pero también desde la oferta. ¿Qué hay? ¿Qué se le ofrece hoy a esta gente? Y para eso hicimos distintos estudios. Un relevamiento cuantitativo, hicimos una encuesta, fuimos a encuestar a esta gente de 60 más, como le estoy aprendiendo a llamar ahora, ¿sí? Luego también hicimos entrevistas a gente que ya trabaja con ellos, a expertos que los atienden desde distintos lugares, que han generado emprendimientos o actividades para este público. Y también hicimos grupos motivacionales. Los invitamos a charlar, cosa que como van a ver más adelante les encanta, por lo cual fueron grupos muy entretenidos, donde esta gente nos contó cómo se sentía, qué es lo que hacía, qué le gustaba y qué le gustaría que hubiera. Hicimos todo esto tanto en Montevideo como en el interior. Y luego lo que se llama el mapeo de ese ecosistema, estudiando la oferta, identificando cuáles son los sectores, dónde están, qué tipo de oferta hay, qué les ofrecen, cómo se los ofrecen. Lo primero que vamos a ver es el perfil de esta población, ¿sí? ¿Cuántos son? En Uruguay, bueno, primero somos pocos, somos 3 millones, 3.300.000, con lo cual uno dice 700.000 personas de 60 más. El 20% de la población en Uruguay hoy está en eso que hoy llamamos la economía plateada. Y probablemente este segmento en peso vaya creciendo porque la tendencia en Uruguay es un envejecimiento poblacional. Cuando lleguen mis hijos o mis nietos va a ser, si no cambian nada, un segmento de más peso en la población. Y además es un segmento que tiene una particularidad. Si bien en Uruguay somos más mujeres que hombres, aunque no se note, somos más, en este segmento pesan más, son más todavía. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres, luego que llegan a los 60, no tienen tampoco la misma esperanza de vida. Las mujeres viven más, no solo en general, sino una vez que llegan a los 60 todavía eso se acrecienta, ¿sí? Entonces el peso de las mujeres en este segmento es más alto que en el conjunto de la sociedad. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué características poblacionales tienen? Bueno, es una población con ingresos diversos, ¿sí? Porque ese es el gran dilema de la economía plateada. Bueno, ¿cuántos pueden pagar? ¿Qué pueden pagar? ¿Cuánto reciben de ingresos? Nos encontramos que un quinto, en torno al 20%, tiene ingresos de más de 75.000 pesos, que en Uruguay eso ya es un ingreso alto. ¿Sí? Si conversamos con Leila o con otros países les va a parecer que no es tan alto, pero para lo que es el ingreso en Uruguay es un ingreso alto. Ahí tenemos a un quinto. En la otra punta tenemos un 16% de población que ingresa menos de 20.000 pesos. Lo que vamos a ver más adelante como una población vulnerable o que en cierto sentido para participar de esta economía plateada requiere de políticas que vengan más desde el sector público para poder integrarse a estas actividades que la economía plateada le puede proponer. Más de la mitad está casado o vive en pareja, ¿sí? Pero lo que empieza a pasar es que esas parejas empiezan a morir y después de los 80 años, casi un cuarto vive solo. Un cuarto de la población de más de 70 años vive solo. Entre los 60 y 69 es un poco más los que viven con otro o con otros. Pero después de los 70, bueno, es que acá están las mujeres que enviudan, ¿no? O se separan, ¿no? Pero ya hay un grupo importante de gente que vive sola. Otra particularidad, la gente mayor suele vivir más en casa que la gente más joven, ¿sí? 3 cuartos, o sea, el 75% vive en una casa y no en un apartamento, ¿sí? Y 7 de 10 son propietarios. La cultura uruguaya hace que la gente durante toda su vida ahorre para tener su casa y nos encontramos en este segmento etario más propietarios que en otros segmentos. Se dice, ¿qué tiene que ver? Pues bien, cuando vayamos a ver el aspecto habitacional y cómo se proyectan a futuro, este es un factor importante, ¿sí? 2/3 atienden su salud cubiertos por el FONASA. Eso es una cosa que también ha ido cambiando, que han entrado por distintas políticas sanitarias a una cobertura de salud que les permite estar bien cubiertos, aún en los segmentos de menos ingresos, cosa que en otros países, si hablábamos con Leila, en Brasil, por ejemplo, no es tan así. Están dentro de un sistema de salud que les ofrece un mínimo de protección.
otra particularidad de este segmento que es muy importante para aquellos que estén pensando en entrar en esta economía es que es un segmento menos educado que el resto de la población. ¿Por qué? Históricamente, cuando esta gente, sobre todo los de más de 70, eran niños o adolescentes, la obligatoriedad de la educación no era como ahora. Entonces, muchos solo llegaron a terminar primaria, no solo por sus condiciones económicas que también influyen, sino por un contexto social, donde la educación no era obligatoria como ahora. A medida que esto cambie, las nuevas generaciones 60 más van a tener más educación, pero estas hoy tienen menor educación formal que otras generaciones. De hecho, casi la mitad solo tiene completa primaria. Me corro acá porque veo que no están pudiendo ver, pero no sé dónde pararme, perdón. Bien. También es una población que se entretiene mucho por los medios tradicionales. 3/4 tiene televisión para abonados. En el resto de la población eso es menos, porque bueno, es una población que, como vamos a ver, se queda más en su casa y entonces se entretiene más a través de estos servicios. 3/4 también tiene teléfono móvil, y esto vamos a ver que es muy importante, porque a medida que la telefonía móvil vaya extendiéndose más y sobre todo en sus capacidades, terminan estando conectados a Internet, cosa que antes era más difícil. El 44% tiene vehículo propio, pero claro, llega un momento que ya no lo puede manejar, ¿no? Pero si miramos al conjunto de 60 y más, un poco menos de la mitad tiene su propio vehículo. 1/5 sigue trabajando. Cuando pensamos en población 60 y más, y esto va a ir cambiando, y si la reforma de la seguridad social también lo cambia, cada vez más personas de este segmento van a estar trabajando. A veces lo que sucede es que trabajan menos horas, entonces también tienen más tiempo, pero hay un deseo y una realidad de que mucha de esta población sigue activa recibiendo ingresos por su trabajo, lo que también va a aumentar si la reforma avanza en este aspecto. ¿Qué actividades? ¿Qué hace esta gente? Bien, fue muy interesante para nosotros corroborar cosas que veníamos viendo de antes. Los hombres y las mujeres llegan a esta etapa en una situación distinta, ¿sí? En una situación distinta que también va a ir cambiando a medida que las nuevas mujeres muy trabajadoras vayan entrando en este tramo. Las mujeres llegan queriendo recuperar su tiempo, ¿sí? Se retiran o empiezan a bajar la carga de trabajo, o sus hijos ya son independientes, y entonces les pasa que en esta etapa dicen, quiero hacer todo lo que no pude hacer antes. Quiero retomar mis viejos hobbies, quiero ponerme a nadar, quiero ponerme a hacer cosas que siempre me gustaron, ¿sí? Entonces llega cansada, pero con muchas ganas de hacer cosas, y se pone a buscar actividades. Encontramos que los hombres llegan psicológicamente distintos, porque para los hombres, y eso es una cuestión cultural, el retirarse para muchos tiene que ver con una pérdida de identidad, porque se identificaban con el empleo. Y no les pasa que dicen, por fin voy a tener tiempo para hacer las cosas que quería. Muchos porque las hacían igual. Perdonen el mensaje, ¿no? Pero otros porque en realidad con lo que más se identificaban era con su trabajo. Entonces se les trastoca su identidad. Y por eso vemos muchos casos de depresión, de pérdida de sentido, ¿no? Entonces, suelen buscar mantener la actividad física, sobre todo para sentir que en algo siguen activos, pero prefieren actividades físicas más solos. Aquellos que jugaron mucho al fútbol, llegan a esta etapa, no pueden jugar al fútbol, salen a caminar, correr, pero no ven la actividad física como una actividad recreativa de intercambio con otros. Algunos sí, me van a decir que sí, pero el grueso. Mientras que las mujeres, cuando piensan en la actividad física, la piensan como un lugar de sociabilización, ¿sí? Ir al gimnasio, ir a estar con gente, con otra gente, o incluso cuando salen a caminar o actividades individuales, las tratan de hacer en grupo. Buscan grupos de caminadores, gente que se encuentren en el parque para caminar. O sea, la ven, también les preocupa el mantenerse activamente en materia física, pero también lo ven como una instancia de socialización. O sea, como anticipo, las mujeres van a buscar todo lo que pueda que tenga que ver con otros. Y si incluso quieren hacer un hobby, vamos a ver que lo pueden practicar con otros, ¿sí? Si me encantaba pintar, bueno, quiero ir a un taller de pintura. Algunas se ponen a pintar solas, pero buscan vincular su hobby con otras actividades. ¿Qué hacen entonces? No les pido que lean esto, pero les cuento rápidamente.
tenemos que casi 6 de 10 de la población de 60 y más sale con amigos. Mucho, poco, después vamos a ver, algunos salen mucho más, otros salen mucho menos, pero sí, salen con amigos, les gusta hacer turismo en Uruguay. Incluso aquellos que viajaron mucho decían, bueno, y ahora quiero conocer el Uruguay. ¿Sí? Se dan cuenta que hay mucho para ver, empiezan a mirar, a revalorizar otras cosas. Turismo en la ciudad, conocer lugares de la ciudad, hacer paseos guiados, conocer lugares por los que pasaron toda la vida y nunca entraron. También más de la mitad le gusta salir a bares, a restaurantes. Hay 4 de 10 que les gusta salir de noche con amigos, ¿sí? Casi un tercio trata de ir a espectáculos. Todo esto con la pandemia cambió, obviamente, pero lo hacían antes y seguramente van a tratar de seguir haciéndolo. Y menos de un tercio viaja al exterior. Ahí empieza a pesar no solo lo económico, que si vimos, ¿se acuerdan que el 16% ingresa menos de 20.000 pesos? Es muy difícil pensar en viajar al exterior, sino que también para algunos se le empieza a complicar físicamente, ¿sí? Muchas veces los viajes o las cosas fuera no están pensadas para gente mayor, ¿sí? Y entonces dicen, a veces me meto en excursiones, pero van a otro ritmo. Bueno, vamos a ver que falta un poco eso. Mientras que los paseos en Uruguay son vistos como más tranquilos. No me tengo que subir un avión, no tengo que correr atrás de... Entonces son vistos como una oportunidad para aprovechar en otro momento de la vida. 6 de 10 tienen un hobby. ¿Leen libros? La mitad, sobre todo más las mujeres que los hombres. Hay un 55% que trata de hacer o hace gimnasia o deporte o actividad. Luego ir a un club o iglesia, un tercio. Y cursos y talleres, sobre todo un poco más de un cuarto de las mujeres. Otro problema para esta gente, yo les decía, las mujeres se liberan, no todas. 4 de 10 personas mayores de 60 siguen cuidando a familiares. La mayoría de los nietos, pero también a algunos les toca cuidar a los padres, cuidar a algún hermano, cuidar a un esposo o esposa que no está bien. 4 de 10 dedican parte de su tiempo a esto. Y los que lo dedican en general lo hacen todos los días. O sea, si los hijos los agarran para todos los días. Más o menos horas, pero es una actividad bastante presente. Con lo cual, bueno, ya hablábamos de que se liberan, algunas no se liberan tanto. Y sobre todo, en algunos segmentos socioeconómicos más bajos, no se liberan por una cuestión de necesidad. Para los hijos es fundamental porque no pueden pagar o no tienen otros recursos. Y entonces ya es como un deber moral, ¿sí? Y esos en general son los que les ocupan más tiempo. ¿Quiénes son los más o menos activos? Nosotros después van a tener colgada esta información en la página, pero van a ver que calificamos por la cantidad de actividades. Y nos encontramos que, claro, en Montevideo esta gente es más activa que en el interior. También porque hay muchas más actividades para hacer en Montevideo que en el interior. Pero bueno, hay una diferencia significativa. También los más jóvenes de este tramo son más activos que los más veteranos. Los más veteranos van dejando de hacer algunas actividades por impedimentos físicos, por impedimentos económicos, o a veces porque las actividades están más concentradas para la gente más joven de este tramo que para los mayores. Y luego, lamentablemente, la gente de más ingresos hace muchas más actividades, no solo porque las puede pagar, sino porque vamos a ver porque se puede transportar. Porque para esta gente transportarse es un costo más. Entonces no es solo pensar en el costo de la actividad, sino cómo me muevo hasta allá, que vamos a ver que no es tan fácil como para la gente más joven. ¿Cómo evalúan la oferta? Dicen, bueno, esta gente le gusta hacer cosas, quiere hacer cosas. ¿Hay oferta para esta gente desde la percepción de ellos? A nosotros nos sorprendía en los grupos que la gente solía creer que hay mucho más oferta de la que realmente hay, porque cuando la íbamos a buscar en nuestro análisis, nos encontrábamos con bastante poca para lo que uno esperaría, pero bueno, la encuentran, tienen tiempo para buscar, son rastreros y logran encontrar esas cosas. Bueno, en cuanto a la oferta, ¿sí? Casi 6 de 10 dice que en materia de gimnasia y deporte para 60 más está cubierta la oferta, pero tenemos un 43% que dice o no hay o debería haber más. En materia financiera, un poco más de la mitad dice que hay una oferta adecuada, pero el 49% dice que o es poca o no conoce, no sabe si hay. Y luego empieza a bajar. Los viajes al exterior, 7 de 10 no la conocen o dicen que es escasa. Lo mismo con paseos en Uruguay, 8 de 10 dicen no hay, debería haber más. Cursos, talleres y actividades pedagógicas, de aprendizaje, de recreación también faltan, ¿sí? 8 de 10 dice que o hay poco o no hay. Lugares para bailar.
hay mucha de esta gente que le gusta salir a bailar y que quiere salir a bailar. Claro, la música de su época, ¿sí? Y lo que pasa es que no tienen dónde hacerlo. Lo mismo con los lugares para reunirse. 9 de 10 dice, faltan lugares para reunirnos. Las compras. Son compradores, igual que todos, y han entrado en esta dinámica de un mayor consumo que tenemos todos. Muchos compran para ellos, pero muchos también compran para otros. ¿Sí? Compran para nietos, para hijos, para amigos. Les gusta, los que pueden les gusta regalar a amigos y gastan en eso. ¿Sí? Y en general lo que vimos es que se han podido adaptar a la oferta existente. ¿Sí? Cuando les preguntábamos a las mujeres o a los hombres, sí, compraban en lugares donde compran un poco los de tramo más bajo. Pero les preguntábamos, ¿y en esos lugares que ustedes van, cómo los atienden? Y ahí no siempre los atienden bien. Van a lo que hay, pero se encuentran muchas veces con que el trato hacia las personas mayores no es el adecuado. Porque se toman más tiempo, porque tienen más tiempo. No es porque tienen más tiempo, y entonces si van a comprar, ¿por qué tienen que comprar apurados y corriendo? Si quieren, es una actividad más. Y no siempre encuentran que los tratan como ellos quisieran. Entonces, en la oferta comercial, hoy nos encontramos con una debilidad que es capacitar a la gente para atender a esta población, que no es ni tonta ni incapacitada. Tiene otro tiempo, tiene otros intereses, compra para otra gente, disfruta como una actividad más, y a veces eso le cuesta en los comercios entenderlo. ¿Cómo se traslada? ¿No? Yo le decía, el tema del transporte es importantísimo para esta gente. Pues bien, nos encontramos que un grupo se traslada con auto propio, pero un grupo grande utiliza el transporte colectivo. Y lo que importa acá es tener presente, rápido me están apurando, es que el transporte colectivo no está bien pensado para esta gente. Es incómodo, es caro. Hay gente que dice, no puedo subir a un ómnibus. La gente mayor relata la dificultad del primer escalón del ómnibus, que está cambiando, pero todavía está cambiando muy lento. Entonces, si no me puedo subir al ómnibus, ¿a dónde voy a ir? ¿Sí? La oferta, de actividades, el tema económico. Esta población considera que tiene información sobre el manejo de sus recursos. No quiere decir que lo tenga. No tiene tal vez idea de que podría hacer un aprovechamiento mejor de sus ingresos o de sus ahorros o de lo que tenga. Vamos a saltear un poco y rápido, me están apurando. Es una población conectada. No son analfabetos digitales, pero tienen mucho para avanzar. Las nuevas generaciones van a tener mucho más capacidad que las que tienen estas. Pero no hay que subestimarlos, porque además tienen tiempo y ganas de aprender. A veces lo que no encuentran es gente que esté dispuesta a enseñarles, pero no porque no puedan ser activos digitales. De hecho, ya hacen trámites y podrían hacer mucho más si pudieran participar de talleres o cursos. De hecho, las mujeres son las más interesadas en aprender porque ven ahí muchas actividades, incluso de vincularse con otros que quisieran hacer. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hacen compras, hacen trámites. El tema de la salud, las mutualistas se están poniendo mucho en Internet y lo usan, también buscan información, pero pocos son todavía los que compran. Acá hay mucho para crecer en eso. Voy a apurarme y tratar de ir al final antes que me maten. Las necesidades insatisfechas. Esta gente quiere hacer cosas, pero no se imagina que puede haber más. El problema es que todavía nos cuesta, como sociedad, ellos mismos están afectados por esa percepción de que a esa edad no se puede hacer mucho. Entonces, y para lo que puedo hacer hay. Pero si uno le empieza a hablar de otras posibilidades, se ve una avidez. O sea, no reclaman porque no se imaginan que desde la sociedad se le pueden ofrecer otras cosas. ¿Qué actividades quieren hacer que no pueden hacer hoy o que no hay suficiente? Las primeras son actividades de sociabilización, ir a clubes, a talleres, actividades donde me pueda vincular con otros. Esta gente quiere estar con sus congéneres. Tiene tiempo y quiere disfrutar de compartir, de conversar, de aprender cosas nuevas. Sobre todo las mujeres quieren aprender cosas nuevas, quieren mejorar sus habilidades. Y la mejor oferta va a ser la que conozcan. A esta gente le falta una guía. Cuando empiezan a compartir en los grupos lo que saben que hay, ¿y cómo no me enteré? ¿Y cómo que hay esto y yo no sabía? ¿Y dónde te enteras? Y empiezan las redes en esta gente funcionan mucho. Y la mejor oferta es la que se publica, la que pueda estar en una guía. Entonces voy a pasar al final antes que me maten. Perdón, después les cuento, las conclusiones les cuento lo del cohousing.
Entonces, lo primero que reclaman los expertos y de alguna manera la gente de esta edad es cambiar la mirada. Ellos perciben que la sociedad los muestra como la vejez asociada a la decrepitud, a la ancianidad. Todos hablan que el principal temor es al deterioro físico, ¿pero por qué? Porque voy a terminar en un residencial, ni siquiera por el deterioro físico en sí mismo, es por las consecuencias. El temor a terminar en un residencial está muy presente en esta población. Entonces, lo que ellos reclaman es, si yo soy activo, si yo hago cosas y quiero hacer, que la sociedad me vea como tal, cambiar la mirada, dicen los expertos. Porque esta población tiene ganas de hacer cosas, puede hacer cosas, ¿sí? Queremos ser vistos con otra mirada. Las personas mayores quieren estar con sus iguales, no todos pueden hacerlo. Tiene que haber también desde lo público una política que los ayude a aquellos que no entran dentro de sus capacidades económicas como para participar. Perdón. ¿Y en qué cosas tienen que estar estas ofertas? Clubes, cursos, talleres, recreación, paseos por el Uruguay, ¿sí? Turismo interno. Cada vez hay más oferta que la están aprovechando los jóvenes o la gente de intermedia. Bueno, esta gente también puede participar de eso, pero con un sistema de transporte que los considere. Hay que cambiar la concepción del sistema de transporte, no para los pobres viejitos, no, para que todos lo puedan usar. Un sistema de transporte amigable, ¿sí? También hay un gran espacio en el tema vivienda. Esta gente va a tener que vivir en algún lado. Todos quieren permanecer en su casa porque ahorraron toda la vida, porque compraron su casa, porque se proyectaron en la casa familiar, porque ahí tuve mis hijos, porque ahí vienen mis nietos. Todo eso es buenísimo. Pero cuando empiezan a ver que una posibilidad donde puedan disfrutar y que otros se encarguen de las cosas, no tener que estar limpiando, no tener que estar cocinando, tener mi espacio donde pueda tener privacidad e interactuar con otros, eso les empieza a gustar. Todos vieron en alguna película esas ideas del cohousing en otros países. Y hay un público, no les digo todos, porque sobre todo las mujeres son más abiertas. Los hombres eso de socializar capaz que con desconocidos les cuesta más, pero hay un espacio para esto y hay una carencia absoluta. Porque la alternativa es o el residencial, vivir en la casa de un hijo, o tener que contratar una persona con la que tengo que convivir las 24 horas que capaz que no me gusta. Hay un espacio, ¿sí?, que se empieza a desear, a imaginar a partir de otros medios. Y mucha posibilidad de capacitarlos en lo tecnológico, porque se dan cuenta que eso les abre puertas y quisieran poder aprender más y sacarle más jugo a eso. Pero ¿cómo le comunicamos la oferta a esta gente? Bueno, los medios tradicionales, ¿sí?, siguen siendo para esta población muy importantes. Para Vilar, para Malena, les cuento que la tele y la radio siguen siendo para esta gente un referente. También están las redes, porque además les gusta socializar con sus pares, pero siguen siendo los grandes consumidores de los medios tradicionales. ¿Cómo tienen que ser los mensajes? Positivos. No hay que mostrarlos enfermos, ¿sí? No hay que mostrarlos en estado de vulnerabilidad. Tampoco hay que mostrarlos más jóvenes de lo que son, dice, porque a veces te ponen gente que no tiene 60 años, o que tiene pero está espectacular y todo bien, uno llega como quiere, pero lo que necesitan es identificarse con ese otro. Gente normal de más de 60 años, ¿sí? Que no los subestime, que no les hablen como tontos, pero donde sí se les dé la información necesaria. Esta gente tiene tiempo para escuchar, tiene tiempo para leer el mensaje. No hay que mostrarle una imagen y nada más. Entonces, también donde se comunique y donde los comunicadores sean cercanos. No los subestimen, los traten de iguales, ¿sí? Pero también tiene que ser una comunicación que llegue a todos los segmentos. Hay que considerar que hay un grupo de esta población más vulnerable que puede insertarse en las mismas actividades que los otros con ayudas sociales, a través de políticas, que es lo que reclaman los expertos, políticas que estén destinadas a la vejez, no a la vejez embromada, a la vejez activa, a la vejez que quiere hacer cosas. Bueno, y los dejo, perdón que me pasé, pero... Excelente. Gracias.
Muchísimas gracias, Mariana Pomies, directora de Cifra. De esta manera llegamos al final. Creo que nos quedamos con un montón de datos que son reveladores en varios puntos. Y acá hay dos ideas fuerzas. Por un lado, ellos están activos, quieren permanecer activos y quieren ser mirados de otra manera. Hay oportunidades, hay posibilidades para ahondar y profundizar en esto y crear juntos. A los emprendedores, a los empresarios, a los inversores que se animen, que este segmento está latente y tiene mucho para dar. Al Estado que pueda apoyar y que pueda incentivar. A los protagonistas que se animen a compartir sus inquietudes y sus necesidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos quedamos en las redes sociales. Ustedes ya lo saben, estamos en LinkedIn y estamos también en Instagram. Y ustedes pueden bajar los informes que presentó Cifra en www.pensarengrande.com.uy. Antes de despedirme, un último agradecimiento a los patrocinadores de esta mañana. Me refiero a SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. También a Sura, a FAB Sura, y al apoyo de Hyatt Centric Montevideo. Muy buenos días para ustedes. Fue un placer compartir. Que pasen muy bien.